Hola, buenos días. En el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la orientación hacia el emprendimiento. Mi grupo está conformado por Kaleini Pineda, Lisette Bastida, Rosalinda Rodríguez, Shirley Romero, Gracie Baena y mi persona, Yajaira Murillo. Bueno, antes de empezar a hablar sobre lo que es la orientación hacia el emprendimiento, es necesario conocer las diferentes concepciones de lo que es la orientación y de lo que es el emprendimiento. Entonces a continuación vamos a realizar lo que es un desglose de estas dos concepciones y poder analizarlas para de esta manera llegar a la conclusión sobre lo que es la orientación hacia el emprendimiento. Bueno, en primer lugar vamos a empezar con lo que es la palabra orientar. Esta palabra, orientar, proviene de lo que es un oriente, de lo que es guiar o fijar alguna cosa en algún lugar. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, el autor Ibáñez, él nos dice de que orientar es un proceso de ayuda al individuo para resolver problemas de la vida cotidiana. Esto es lo que él nos plantea. Bueno, vamos a contrarrestar esta concepción con la concepción que nos da Scherzer y Stone. Él nos habla de lo que es un proceso interactivo que facilita una comprensión de sí mismo y del ambiente, lo cual llevan a establecer o clarificar metas y valores para lo que es la conducta en el futuro. Este último concepto que di que nos da estos dos autores se asemeja más a lo que nosotros estamos buscando, que es la orientación hacia el emprendimiento. ¿Por qué? Porque este nos habla de lo que es un proceso interactivo que facilita una comprensión de sí mismo. Es decir, lo que es la orientación a lo que queremos dirigirla, que es hacia el emprendimiento, es tener lo que es una idea bastante clara y lo que es por lo menos una propuesta que se haya creado y poderla orientar o poderla dirigirla hacia alguna meta específica que tengamos planeada. Entonces es como la contribución de lo que es el objetivo que se quiera lograr. Entonces, orientar es básicamente eso, llevar una idea o una propuesta hacia alguna meta que queramos lograr. Vamos a darle paso a la compañera que ya nos va a hablar sobre lo que es la concepción del emprendimiento y de esta manera poder entrelazar estas dos concepciones y poder dar en sí el concepto de lo que es la orientación hacia el emprendimiento. Muchas gracias. Bueno, la palabra emprender se refiere principalmente a las necesidades que tenemos como personas, teniendo en cuenta que el emprendimiento es un término utilizado en todo el mundo desde hace muchos años, lo cual la hace inherente, pues vemos que hoy en día es más utilizada aún porque vemos la necesidad de salir, de crear, de generar, de innovar en búsqueda de ese emprendimiento que de alguna manera nos genere una fuente de ingreso para poder suplir nuestras necesidades como personas. Bueno, el Estado realmente no tiene una estructura clara para la palabra emprendimiento, pero teniendo en cuenta que de esta manera podemos direccionar ciertas actividades hacia el logro de ese emprendimiento, que nos produzca, que nos garantice una mejor calidad de vida como personas, como individuos, como ciudadanos de una sociedad. Pues la importancia de este emprendimiento es que nos da la oportunidad de visualizarnos a largo plazo y lograr en ello el éxito de las cosas que nos proponemos, de las actividades que realizamos para encontrar ese confort que de alguna manera nos caracteriza en la búsqueda de ese bienestar común, de ese bienestar completo que nos integra como personas. Por eso es muy importante esta palabra para poder de alguna manera mitigar y satisfacer esas necesidades que tenemos como personas, como ciudadanos y como individuo, como ser humano. Muchas gracias. El emprendimiento según la teoría de Andy Freire. Él propone una teoría configurada en lo que es un triángulo invertido, propuesta de una forma que el emprendedor es el punto de apoyo, quien necesita dos componentes adicionales para llegar a lo que es la idea de negocio con viabilidad de mercado y el capital. Cuando un emprendimiento no es exitoso, siempre se debe a la falla de una de estas tres variables o incluso a la combinación de ellas. De la firmeza del emprendedor depende en gran medida que el modelo no se derrumbe.
El emprendedor exitoso siempre logra el capital o el gran proyecto. Por eso, el problema trascendental no es el capital ni la idea, porque emprender va más allá de una mera actitud mercantil o simplemente un conjunto de conceptos. Hablemos de los orígenes del emprendimiento. Pero antes de pasar a hablar acerca de estos orígenes, me gustaría darles a conocer cuáles son los sinónimos que se derivan de esta palabra emprender. De la palabra emprender se derivan aquellos sinónimos tales como el generar, aceptar, arriesgar, asumir, crecer y con ellos otros. Entonces hablemos bien así. El emprendimiento se origina a partir desde el principio de la humanidad, cuando el hombre se caracterizó por ser un hombre de tomar actividades de riesgo, buscando así con la oportunidad de generar ingresos, de generar oportunidades y beneficios para sí mismo y para quienes lo rodean. Al principio de la humanidad, en principios de sus actividades, como bien lo conocemos en parte de las historias, el hombre se caracterizó por generar actividades fuertes, actividades de pesca, actividades de cacería, agricultura. Pero antes de llegar a cada una de estas actividades, el hombre tuvo que generar una serie de elementos que le ayudaran así a poder conseguir su objetivo. Acordémonos de cuando los hombres hicieron sus primeros pasos en la pesca. Fueron objetos contrapunzantes que crearon estos con muchas metales, también objetos de madera que amarraban a ese metal y de esa manera hacían su actividad de pesca. Acordémonos también de cómo el hombre cazaba igual con estos objetos cortapunzantes y con otras ingenuidades que fueron llegando con el tiempo. De una u otra manera, estos eran objetos que no existían, que para el hombre fue un reto crear e innovar un elemento que le ayudara a realizar estas actividades de manera más fácil. Entonces, de allí vemos cómo son desde el principio de la historia, cómo el hombre se desenvuelve y entonces pasamos a momentos de la historia más adelante, por ejemplo, como en el siglo XVII, el siglo XIX, mediados, cuando el hombre empezó el proceso de la revolución industrial, cuando antes todavía fueron otros procesos que llevaron al hombre a construir casas, que llevaron al hombre a crear la ropa, que llevaron al hombre a buscar la manera de generar alimentos de manera más fácil. Fue así como estos se pueden crear como ideas innovadoras, ideas de emprendimiento que no solo benefician a un solo ser, sino que benefician además, no solo benefician a un solo ser, sino que benefician además y que pueden ser útiles con el largo del tiempo. Entonces veamos un ejemplo muy actual, o no tan actual, es cuando denominan al señor Francisco Cristóbal Colón, que lo dominan como el emprendedor. ¿Por qué le decían el emprendedor? Bueno, Cristóbal Colón fue reconocido como el emprendedor, dado a su historia como pionero, el salvador de muchas personas, de muchas víctimas, de muchas situaciones sociales, que en este fue el intermediario que ayudó con ideas innovadoras a esas personas a salir de algún suceso. Entonces aquí donde tenemos que ver que la palabra emprender nace y viene desde siglos pasados. Hay miles de personas que quieren abrirse paso por la vida, lograr hacer realidad sus sueños, cristalizar sus ideas y tener éxito en sus proyectos personales, familiares, profesionales y empresariales, y encuentran en el emprendimiento esta posibilidad. Una de las formas como se ayuda en esta búsqueda es brindándoles orientación o monitoreo. Hay 5 fases para brindar ese proceso de orientación al emprendimiento. En la primera está encaminada a la persona. Una de las necesidades prioritarias que tiene toda persona, principalmente si está en el plan de emprender, es conocerse y reconocerse a sí mismo. En la segunda fase se encuentra el núcleo familiar. Siendo la familia la base de todo proceso social, se comporta de manera similar en los procesos de emprendimiento.
Las relaciones, roles y responsabilidades con y hacia su familia no pueden estar ausentes en la planeación que el emprendedor hace. En una tercera fase está la orientación vocacional o profesional. El objetivo es que la persona logre identificar cómo se puede articular a una dinámica productiva en el mercado o en su entorno social. Que la persona sepa en qué se puede desempeñar y que esa actividad le represente un ingreso que le traduzca un proceso. La cuarta fase está relacionada con la orientación empresarial, en la cual pueden darse dos escenarios, un negocio existente o un negocio que se va a iniciar. La quinta fase está relacionada con la orientación social. Está encaminada a ofrecerle a la empresa un escenario de responsabilidad social empresarial y se parte de un diagnóstico en el cual la empresa encuentra un escenario posible para hacer labor comunitaria, mercado social y voluntariado empresarial. Un emprendedor cifra su éxito personal en dos competencias básicas para la vida: sentido de orientación y motivación al logro. Bueno, ya para concluir debemos de tener claro que el emprendimiento es aquella actitud y aptitud que la persona debe tener para poder emprender nuevos retos y nuevos proyectos, para poder ir un paso más allá de donde ha llegado. Digamos que la persona emprendedora se orienta hacia la solución de problemas y al aprovechamiento de las oportunidades. Y la orientación encaminada hacia el emprendimiento. Esto conduce invariablemente a la persona a pensar en su plan de vida, a que se anticipe al futuro, a prever, digamos, escenarios hacia los cuales proyectarse y atreverse a formular una misión y una visión de vida, alineados en este sentido de vida igual, objetivos a corto, mediano y largo plazo, e incluso a estrategias para conseguirlos, saber hacia dónde va y estar motivado a conseguirlo. Estas serán sus más firmes y seguras fortalezas. Muchas gracias.